Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hay dos calumnias terribles de un sector de la Iglesia Católica contra el Papa Juan XXIII. Calumnias que ignoran toda su trayectoria de restauración de lo antiguo, incluida la liturgia, y que además suponen un juicio temerario gravísimo sobre su persona, cuando lo califican de masón y cuando lo califican de apóstata. Y esto viene a colación porque os quiero contar las reacciones que hubo a un vídeo que se publicó en internet el 23 de junio de este año, que tuvo más de 15.000 visualizaciones y alrededor de 300 comentarios. La gente encantada con el vídeo, con lo que ahí se expresaba, y sin embargo lo que se contaba en ese vídeo no correspondía con la realidad. Y todo a raíz de una foto que causó mucho revuelo porque la interpretación no fue correcta, lamentablemente. En ese vídeo se decía: observen bien esta imagen, es real, no es ningún montaje. En ella vemos en una ceremonia masónica al francmasón Angelo Roncalli en el año 1953, siendo entonces el cardenal Roncalli, el que sería conocido después como Papa Juan XXIII, elegido en el cónclave de 1958 tras el fallecimiento de su santidad Pío XII. Bueno, vamos a comentar entonces estas y otras comentarios que se vertían en ese vídeo, para tratar de aclarar un poco, porque lamentablemente no hay más remedio. He visto muchos comentarios de personas confundidas, engañadas, que alaban ese vídeo, esas declaraciones, esos comentarios, pero creo que es necesario hacer unas importantes aclaraciones. Observen bien esa imagen, es real, no es ningún montaje. Hasta ahí todo correcto. Por supuesto que esa imagen es real y que no es ningún montaje. ¿Dónde está entonces el problema? Bueno, pues el problema está en lo siguiente. Dice seguidamente: en ella vemos en una ceremonia masónica. Bueno, pues esto no es una ceremonia masónica de ninguna manera. Esto se corresponde a un hecho que venía ocurriendo en la Iglesia y fuera de la Iglesia, en colaboración con la Iglesia Católica, porque así lo permitía la Iglesia hasta el año 1969. Se trata de un privilegio que la Iglesia concedía a los jefes de Estado, a los presidentes de naciones, de países con tradición católica. Privilegio, como digo, que acabó en 1969, secular privilegio que concedía a los jefes de Estado de los países más tradicionales o tradicionalmente católicos de Europa, el privilegio de imponer la birreta a los nuncios, que posteriormente se trasladaban a Roma para que el Papa les impusiera el capelo o galero, que era el símbolo de la dignidad cardenalicia. Por tanto, esa foto, ¿qué es lo que está expresando? Esa foto no es en absoluto una ceremonia masónica. Esa foto se corresponde a un acto en el cual, haciendo uso de este privilegio, el jefe de Estado de Francia en aquella época, como ha dicho, hemos leído antes, en el año 1953, pues estaba atendiendo al que entonces era nuncio, Roncalli, y le estaba imponiendo el birrete cardenalicio. Tenemos más ejemplos de eso, no fue el único. Tenemos en el uso de este privilegio, la reina María Cristina de Habsburgo se lo impuso al cardenal Rampolla del Tíndaro. Ese sí que fue un sujeto peligroso, masón, que estuvo a punto de ser papa, elegido en 1903, pero un veto del emperador austriaco impidió, advertido por un cardenal, advirtió y entonces puso ese veto y se logró que no se nombrara papa, y entonces llegó Pío X, que al final sería un santo papa, San Pío X. Bien, pues esto, como digo, este privilegio pues lo impuso la reina María, le impuso al cardenal
Rampola del Tíndaro, la reina María Cristina, también el rey Alfonso XIII al nuncio Ragonesi, Alcalá Zamora Monseñor Tedeschini, y el generalísimo Franco se lo había impuesto en 1953 al cardenal Gaetano Giaconani, en 1962 a Monseñor Antoniuti y en 1967 al cardenal Riveri. Juan XXIII había a su vez recibido la birreta del presidente Auriol, que se corresponde con esta foto que estamos comentando, siendo Monseñor Roncalli nuncio de París. Entonces, pues esto es importantísimo tenerlo claro. No era una ceremonia masónica, era un acto que, en colaboración con la Iglesia Católica, permitido y alentado por la Iglesia Católica hasta el año 1969, se hacía, y lo hicieron muchos jefes de Estado, como hemos visto. Por tanto, decir que eso fue una ceremonia masónica es falso, y es gravísimo porque confunde a la gente. Decía, por tanto, en ella vemos en una ceremonia masónica falso al francmasón Angelo Roncalli. ¿Por qué el francmasón Angelo Roncalli? ¿Porque lo digan los propios masones, que han hecho campaña hasta aburrirse de que era masón? ¿Vamos a creer a los masones porque ellos digan que era masón? ¿Lo publiquen en sus páginas web por eso? ¿O por alguna foto, alguna cosa, aparte de esta foto que no tiene ninguna justificación para decir eso? Porque ya hemos explicado de qué se trataba. ¿Acaso no conocemos cómo era Juan XXIII? Todo lo que luchó para que la Iglesia pues fuera verdaderamente católica, lo vamos a explicar ahora. No es verdad todo el resto de cosas que se dice, como que Juan XXIII, dice también ese vídeo, reconcilió a la Iglesia con el mundo, traicionó a la doctrina católica. ¿Cómo que traicionó a la doctrina católica? ¿Por qué? Fijaos lo que dice al respecto Monseñor Fulton Sheen. El Papa Juan XXIII hizo lo que hizo el Señor resucitado. Fijaos, le compara con el Señor resucitado, Monseñor Fulton Sheen. La Iglesia ha estado a puerta cerrada durante siglos. Dijo el Papa: abre las puertas. Hay un mundo esperando la salvación. Entra en él. El Señor está apareciendo de nuevo detrás de las puertas cerradas del concilio mientras debatimos y discutimos. Y no hay forma de retroceder cuando lo escuchamos decir, en palabras del Apocalipsis: he puesto ante ustedes una puerta abierta y que nadie la cierre. Estas son palabras de Monseñor Fulton Sheen, alabando la labor del Papa Juan XXIII. ¿Acaso Monseñor Fulton Sheen no tenía idea alguna de las luchas internas que había dentro de la Iglesia? ¿Acaso era un ignorante? ¿Acaso nos advirtió de lo que estamos padeciendo hoy con Bergoglio? ¿Acaso no habló él del anticristo religioso? ¿Acaso no dijo que habría un obispo que traicionaría a la Iglesia? De la lucha apocalíptica, la batalla colosal entre la Iglesia y la antiglesia, entre Cristo y el anticristo. Monseñor Fulton Sheen no era ningún tonto. Sabía lo que había dentro de la Iglesia, lo que iba a ocurrir y estaba ocurriendo. Pero de Juan XXIII no tenía la más mínima duda. Incluso del Concilio Vaticano II llegó a decir, y lo veremos más tarde, al finalizar el vídeo, unas palabras suyas, llegó a decir, Monseñor Fulton Sheen, que fue una especie de Pentecostés para la Iglesia, un gran soplo del Espíritu Santo, pero que como toda acción del Espíritu Santo, no tarda el enemigo de Dios en atacar, en ingerir, en entrometerse, en sembrar cizaña, división, veneno, dudas, etc., para que esa obra de Dios se tuerza. Es lo que han intentado los enemigos de Dios, asfixiando a los papas sobre todo a partir de Juan XXIII. Ya lo sabía el Papa San Pío X y lo avisó, que la batalla no está ganada, a pesar de todo el bien que él consiguió hacer. Y en los años posteriores se vio lo que se vio, una presión asfixiante, un acoso y derribo contra los papas. Juan Pablo I, muerto a los 33 días, Juan Pablo II, varios intentos de asesinato, sobre todo el más famoso el 13 de mayo de 1981, acoso para que renunciara al papado, que estás muy mayor, que estás enfermo, acoso. Por eso sacó Dominici Universi Gregis en 1996, donde queda retratado la mafia de San Galo, porque él sabía lo que había y lo que querían, y también lo sabía el actual Papa Benedicto XVI, mano derecha de Juan Pablo II, lo sabían los dos, lo que les rodeaba. No lo consiguieron con Juan Pablo II, llegó Benedicto XVI al trono petrino,
quedando Bergoglio en segunda posición en la elección del sínodo en el año 2005. Advirtió Benedicto: oren por mí para que no huya por miedo a los lobos, en su primera misa, públicamente lo dijo, y finalmente los lobos consiguieron echarle, con el apoyo del estado profundo del globalismo. El lobo usurpó el trono petrino y es el que tenemos. Todo el resto de papas anteriores lucharon lo mejor que pudieron y supieron, y ni son masones, ni son enemigos de la Iglesia, ni fueron modernistas como se les quiere hacer ver, aunque haya puntos que sean discutibles, mejorables y demás. Pero hemos visto en los programas, en más de 15 programas que estamos haciendo y que esperamos concluir mañana en el otro canal, en Arturo Periodista Católico, con la emisión el domingo de la entrevista al periodista católico Alex Holgado, hemos visto, insisto, una serie de hechos, documentos históricos, acontecimientos y demás que nos hacen ver la realidad de una manera justa y equilibrada, y cómo se ha de respetar a los papas. Y en fin, el que no haya visto esos programas, que los vea. Pero vamos a seguir comentando sobre esta foto y sobre Juan 23, porque es importante tenerlo claro. Hay otra cosa que se comenta en ese vídeo del 23 de junio, donde se dice: comenzamos con Pablo VI, el Novus Ordo, creado por una comisión protestante. Bueno, esto tampoco responde a la realidad. El Novus Ordo no fue creado por una comisión protestante. Esto lo explicó muy bien en uno de los vídeos que ya os he dicho, en esa serie de vídeos del canal Arturo Periodista Católico, Alex Holgado. El periodista Alex Holgado decía: ese es uno de los bulos más difundidos por ciertos sectores tradicionalistas. Eso de que 6 teólogos protestantes participaron en la elaboración de los nuevos textos litúrgicos, comprometiendo así la pureza de la doctrina católica tradicional. Eso no fue así. Lo explica muy bien Monseñor Fernando Arias Rifán en su obra Tradición y Magisterio Vivo de la Iglesia en el año 2012, cuando dijo que esos 6 personajes protestantes fueron admitidos como simples observadores. Simples observadores. Y que no participaron en la elaboración de los textos del nuevo misal. Repito, no participaron en la elaboración de los textos del nuevo misal. Todo esto está ampliamente explicado en esos vídeos que os he dicho, en esa serie con el periodista Alex Holgado, en el canal Arturo Periodista Católico. Os animo a que lo veáis, y quien no esté suscrito, que se suscriba, y que veáis la entrevista del próximo domingo. Periodista Alex Holgado es un hombre católico equilibrado, licenciado en Historia, licenciado en Comunicación, con experiencia de varios años en misiones en Hispanoamérica, casado, con hijos. No es ningún tonto, es un hombre equilibrado, sabe lo que dice, de lo que habla, lo dice con mucho respeto, y lo único que pide es respeto a los papas. Que dejen de llamarles herejes, que dejen de llamarles lo que no son, masones, etc. ¿Influidos, asfixiados por la masonería? Sin duda alguna. Pero cuando vemos interpretamos todo con esa amplitud como él lo explica, entendemos muchas cosas, pero muchas. Y no se puede achacar al Concilio Vaticano II todos los males de la Iglesia, ni muchísimo menos. Él lo explica perfectamente. El que quiera entender, que entienda. El que quiera escuchar, que escuche. Y como he dicho, Monseñor Fulton Sheen dijo lo que dijo, de que fue un soplo del Espíritu Santo el Concilio Vaticano II. Por eso llamarle conciliábulo, como dicen en el vídeo ese, que confunden tanto al decir en esa foto lo que se dijo y que ha causado tanta confusión a la gente. Decir que el Concilio Vaticano II fue un conciliábulo me parece una barbaridad. Un conciliábulo es una reunión de personas para tratar algo que se quiere mantener oculto. ¿Cómo pueden decir ciertos católicos que el Concilio Vaticano II fue un conciliábulo? Una reunión de personas para tratar algo que se quiere mantener oculto, cuando fue todo lo contrario. El Concilio Vaticano II trató de hablar, debatir sobre la Iglesia, sobre el mundo, sobre cómo insertarse la Iglesia dentro del mundo. Para nada fue una reunión de personas para tratar de mantener algo oculto, sino todo lo contrario. ¿Que hubiera conciliábulos de la masonería eclesiástica al margen para influir y para generar daño dentro del Concilio Vaticano II? Obviamente, eso es obvio, pero no confundamos una cosa con otra.
En fin, vamos entonces a explicar varias cosas para que entendáis realmente, para lavar la imagen, restaurar la imagen, hacer justicia a Juan XXIII. Porque hay muchas cosas que la gente ignora y es conveniente que lo sepan ya, cuanto antes. Y aquí, lamentablemente, no he tenido más remedio que hacer este vídeo, pero bueno, pues si así Dios lo quiere, yo lo que no puedo ser es cómplice de una situación que haga que la gente esté engañada y confundida. Así que vamos a tratar de aclararlo explicando estas cosas, que son importantes. Primero preguntémonos por qué los masones en sus páginas web insisten tanto, hacen campaña para que la gente crea que Juan XXIII fue masón. Preguntémonos por qué. Segundo punto. La foto de la discordia que ya hemos dicho del nuncio, era nuncio cuando llegó allí a encontrarse con el presidente francés, era nuncio, no era todavía cardenal, llegaba para recibir el birrete de cardenal, pero era nuncio. El nuncio Roncalli, futuro Papa Juan XXIII, es la foto, esa foto, normalmente lo usan los católicos lefebristas y otros similares, de pensamiento similar, para tratar de denigrar a Juan XXIII, entonces Angelo Roncalli, haciendo creer a los ignorantes que se dejó que aquello, pues ya lo hemos escuchado, que era una ceremonia masónica. Falso, no era una ceremonia masónica, era ese privilegio que tenían los presidentes y los jefes de Estado en colaboración con la Iglesia Católica de imponer ese birrete de cardenal. Prerrogativa o privilegio, en este caso, que usó el presidente de la República Francesa, Vincent Auriol. ¿Qué más cosas? Este privilegio, como os he dicho, acabó en 1969, pero eso era el año 53. Bien. Para los sorprendidos, tener claro que esto es así. Entonces, lo que sorprende es que un católico o los católicos, o muchos católicos, traten de esgrimir esa foto para acusar falsamente. Y que encima he visto entre los comentarios muchos que apoyan ese hecho. Basta haber leído Iota Unum, que es el libro de Amerio Romano sobre las transformaciones de la Iglesia en el siglo XX, para saber que Juan XXIII era absolutamente ortodoxo. Repito, Juan XXIII era absolutamente ortodoxo. Y alguien que es absolutamente ortodoxo es imposible que sea masón. Compárenlo a Juan XXIII con Jorge Mario Bergoglio. Y Juan XXIII habría excomulgado a Bergoglio, sin duda. Luego leeremos algún párrafo de este libro de Amerio Romano, Iota Unum. Llamar apóstata al Concilio Vaticano II es de una gran ignorancia. Y a lo mejor se podría hasta calificar de mala fe. Ser apóstata es una cualidad de una persona que nunca puede predicarse de una cosa. En este caso, de un evento como el Concilio Vaticano II con documentos muy buenos, la mayoría buenos, y solo algunas frases, pues, censurables, criticables, en 4 documentos. Malos, documentos que se pueden criticar. Por supuesto que se pueden criticar, porque no son documentos dogmáticos. Es esta estrategia lefebrista, generalmente lefebrista, para decir que aquello fue un conciliábulo de demonios. Ya hemos explicado lo que es un conciliábulo, en ningún caso eso fue un conciliábulo, otra cosa son las reuniones de la masonería eclesiástica para hacer daño al concilio, eso sí eran conciliábulos. Bien, pues todo esto se dice para decir que todos los papas posconciliares eran la preparación para Francisco, para Bergoglio, usurpando el trono petrino y que ellos, lamentablemente, muchos de ellos consideran papa. Pues no, ni los papas posconciliares fueron apóstatas o herejes, ni Juan XXIII fue masón, ni Bergoglio es la culminación de las herejías posconciliares. Esos papas que tanto odian algunos, llamados católicos, fueron claramente perseguidos por el mundo por sus encíclicas. Eran papas que se oponían al mundo, que denunciaban al mundo, que siempre recordaban la supremacía, el reinado de Cristo,
a quien había que subordinarse, siempre. Igualito que ahora, ¿verdad? Bien, pues encíclicas, entre ellas, que luego las analizaremos o diremos cuáles son, las de Juan XXIII, perfectamente antimundanas y ortodoxas. Lo del proceso de canonización, bueno, decir antes que entre esos papas y Bergoglios hay que tener claro que hay una gran ruptura. Hay una total ruptura completa porque aquellos papas, desde Juan XXIII hasta Benedicto XVI, defendieron la fe de los asaltos del mundo, y Bergoglio es uno con el mundo, está matrimoniado con el mundo, con la Agenda 2030, es uña y carne con los amos de este mundo y sus perversos objetivos satánicos. Eso nadie lo puede discutir, eso es objetivo. Por tanto, esos papas defendieron la fe de los asaltos del mundo, y Bergoglio es uno con el mundo, está matrimoniado y es uña y carne con el mundo, y ataca y destruye la fe. Es el destructor. Los otros papas no, en absoluto. Aunque haya católicos que los califiquen incluso como peor que Bergoglio. Sé que hay católicos que dicen que Pablo VI fue peor que Bergoglio, más destructor que Bergoglio. Fijaos. Lo del proceso de canonización de Juan XXIII sí fue un abuso, sí lo podemos considerar un abuso de Bergoglio. Pero Bergoglio no le canoniza porque fuera uno de los suyos. Bergoglio es muy astuto, sino que lo hace en una estrategia muy inteligente para afirmar ese espíritu satánico que los enemigos de la Iglesia quieren dar al Concilio Vaticano II. Ese que hace que le hace a la gente decir que el Concilio Vaticano II fue una revolución en la Iglesia. Al canonizarle falsamente, porque Bergoglio no es papa, consigue el efecto de apropiárselo, como diciéndole a la Iglesia y al mundo que Juan XXIII era un iconoclasta como lo es él ahora, y que lo que hace Bergoglio no es más que la continuación de lo que dijo o hizo Juan XXIII. Y no, absolutamente no, no es así. Juan XXIII habría excomulgado a Bergoglio. Ahora veremos algunas cosas extraídas de Iota Unum donde podréis ver hasta qué punto Juan XXIII era absolutamente ortodoxo, católico. Estad atentos porque es importante conocer estas cosas, conocer la realidad, la historia, y veréis que Juan XXIII era católico. Ni progresista, ni modernista, ni mucho menos masón. Aunque los masones, insisto, intenten confundirnos y hacernos creer que era uno de ellos. Obviamente por algo querrán hacérnoslo creer. Vamos con algo muy importante. Por lo pronto, Juan XXIII, ¿qué es lo que hizo antes del Concilio Vaticano II? Este punto mucha gente lo desconoce y es fundamental saberlo. Convocó el Sínodo Romano antes del concilio para preparar el concilio conforme a la doctrina más clásica y tradicional de la Iglesia. Fijaos, quiso preparar muy seriamente, concienzudamente, el Concilio Vaticano II, no así de cualquier manera, sino convocando el primer sínodo romano, concebido, dice el Iota Unum, concebido y convocado por Juan XXIII como un acto solemne previo a la gran asamblea, de la cual debía ser prefiguración y realización anticipada. Así lo declaró textualmente el pontífice en la locución al clero y a los fieles de Roma el 29 de junio de 1960. A todos se les revelaba su importancia, que iba por tanto más allá de la diócesis de Roma y se extendía a todo el orbe católico. Su importancia era parangonable a la que, con referencia al gran encuentro tridentino, habían tenido los sínodos provinciales celebrados por San Carlos Borromeo. Fijaos su importancia, la importancia de ese sínodo. Se renovaba el antiguo principio que quiere modelar todo el orbe católico sobre el patrón de la particular Iglesia romana, que en la mente del Papa el sínodo romano estaba destinado a tener un grandioso efecto ejemplar. Se desprende del hecho de que ordenase enseguida la traducción de los textos al italiano y a todas las lenguas principales. Los textos del Sínodo Romano, promulgados el 25, 26 y 27 de enero de 1960, suponen un completo retorno a la esencia de la Iglesia. Fijaos dónde está el progresismo y el modernismo de este Papa. Suponen los textos del Sínodo Romano un completo retorno a la esencia de la Iglesia. No a la sobrenatural, esta no se puede perder, sino a la histórica.
un repliegue, por decirlo con Maquiavelo, de las instituciones sobre sus principios. El sínodo proponía en todos los órdenes de la vida eclesiástica una vigorosa restauración. La disciplina del clero se establecía sobre el modelo tradicional. ¿Lo han escuchado bien? La disciplina del clero se establecía sobre el modelo tradicional madurado en el Concilio de Trento. ¿Dónde está el progresismo de este papa? Su modernismo. Si apela al Concilio de Trento, lo toma como base. Y fundado sobre dos principios siempre profesados y siempre practicados. Atentos a los dos principios base de Juan 23. Primero, el de la peculiaridad de la persona consagrada y habilitada sobrenaturalmente para ejercitar las operaciones de Cristo y por consiguiente separada de los laicos, sin confusión alguna. Fijaos qué importancia al sacerdote. Sacro significa separado. Y segundo, el segundo principio, consecuencia del primero, es el de la educación ascética y la vida sacrificada, que caracteriza al clero como estamento, pues también en el laicado los individuos pueden llevar una vida ascética. De este modo, el sínodo prescribía a los clérigos todo un estilo de conducta netamente diferenciado de las maneras seglares. Tal estilo exige, atentos a lo que pretendía Juan 23, hábito eclesiástico, sobriedad en los alimentos, abstinencia de espectáculos públicos, huida de las cosas profanas. Se reafirmaba igualmente la originalidad de la formación cultural del clero y se diseñaba el sistema sancionado solemnemente por el Papa al año siguiente en la encíclica Veterum Sapientia. Bueno, el Papa ordenó también que se reeditase el catecismo del Concilio de Trento, pero la orden no fue obedecida. Atentos. El Papa ordenó también que se reeditase el catecismo del Concilio de Trento, pero la orden no fue obedecida. Solo en 1981, en tiempo de Juan Pablo II, y por iniciativa privada, se publicó en Italia su traducción. No menos significativa es la legislación litúrgica del sínodo. Se confirma solemnemente el uso del latín, se condena toda creatividad del celebrante que rebajaría el acto litúrgico, que es acto de iglesia, a simple ejercicio de piedad privada. Se urge la necesidad de bautizar a los niños, quam primum. Se prescribe el tabernáculo en la forma y lugar tradicionales. Se ordena el canto gregoriano. Se someten a la autorización del ordinario los cantos populares de nueva invención. Se aleja de las iglesias toda profanidad, prohibiendo en general que dentro del edificio sagrado tengan lugar espectáculos y conciertos. Se vendan estampas e imágenes, se permitan las fotografías o se enciendan promiscuamente luces, lo que deberá encargarse al sacerdote. El antiguo rigor de lo sagrado es restablecido. Fijaos, Juan 23, qué progresista era, qué masón era, qué modernista. El antiguo rigor de lo sagrado es restablecido. También alrededor de los espacios sagrados, prohibiendo a las mujeres el acceso al presbiterio. Finalmente, los altares cara al pueblo se admiten solo como una excepción, cuya concesión compete exclusivamente al obispo diocesano. ¿A qué os recuerda esto de la excepción? Se admiten como excepción. Lo mismo pasó con la comunión en la mano. No lo querían los papas. Presionaron y lo admitieron como una pequeña excepción. Y luego abusaron los obispos de todas las diócesis cada vez más, permitiendo la excepción y convirtiendo la excepción en norma. ¿Os dais cuenta? Como no es culpa ni de los papas ni del Concilio Vaticano II. Lo de cara al pueblo, celebrar cara al pueblo, lo mismo, como una excepción, y esa excepción la convirtieron al final en norma. De hecho, la misa Novus Ordo, en el misal, me lo dijo un sacerdote, está en las rúbricas, están puestas que se entiende que el sacerdote está celebrando cara al sagrario, cara a Dios, no cara al pueblo. Lo han deformado por esto que estamos diciendo. Las excepciones las confirman en normas, como la comunión en la mano. Ese es el efecto de la masonería eclesiástica, que consigue al final saltarse lo que está establecido, lo que está escrito, y por la pastoral y por los hechos y por la fuerza de los hechos y de los hechos lo convierten al final en norma, pero yendo contra lo que quieren los papas. Esa es la realidad. ¿Dónde está pues el papa progresista masón? Como Bergoglio, al que en el vídeo se compara Bergoglio. Reafirma el latín,
reafirmación del latín, separación de lo sagrado de lo profano, republicación del catecismo de Trento, rigor romano, todo esto exigido por Juan XXIII para preparar el concilio y más cosas que ya hemos leído. ¿Dónde está el progresismo o modernismo de Juan XXIII? Todo ese trabajo previo de Juan XXIII fue subvertido a los pocos días por la facción modernista que cambió todos los preámbulos y esquemas preparatorios. Qué fácil es criticar, machacar, insultar a los papas. Yo me encantaría a todas estas personas que se pusieran ellos, que les dieran el papel de papa. Como, aunque sea como en una especie de sueño, que tuvieran un sueño, se imaginaran como ellos en ese lugar. ¿Cómo lo harían? ¿Podrían hacerlo? Qué fácil es decir, bueno, pues que sean mártires, que les maten. Es que ya fueron mártires. Unos murieron asesinados, otros los intentaron asesinar y los que pues no fueron asesinados fueron mártires de otra manera. Un martirio mucho más doloroso. Juan XXIII aprobó la Constitución Apostólica Veterum Constitución Apostólica, no era encíclica, Constitución Apostólica Veterum Sapientia en 1962 para fomentar el estudio de la lengua latina. Atentos al nombre, sabiduría de lo antiguo. Ese es Juan XXIII, sabiduría de lo antiguo, para confirmar el uso exclusivo del latín en la Iglesia. ¿Cómo se puede seguir insultando a Juan XXIII? Fijaos. A Roma a los 17. Asistía al Concilio Vaticano II a la proclamación de todos sus documentos. Y 2 años estuvieron maravillosos en Roma. Pude todavía beber esa tradición viviente de miles de años en la formación clerical. Después vino el caos. Un infierno. Pero para eso fuimos hechos. Y me tocó ser líder de los conservadores y pelearme contra medio mundo. Entonces ese fui yo, peleonero. No fue sino la continuación del modernismo que había combatido tan duro el Papa Santo, el Papa San Pío X, que se mantuvo oculto bajo las cenizas, pero que siguió vivo, latente, debajo del pontificado de Benedicto XV, de Pío XI, de Pío XII. Y ya en tiempos de Pío XII comenzó a alzar, fue condenado, el obispo Castro Meyer habló mucho de eso, fue condenado por obispos en Austria, y salen ahí los nombres, por ejemplo, Karl Rahner, ¿verdad? Pero poco a poquito fueron haciendo su camino de infiltración, y es muy interesante lo que dice el libro Infiltration de Taylor Marshall, pero esa es una parte nada más. Los que vivimos esos años sabemos cómo poquito a poquito esas ideas andaban por todas partes y no eran combatidas. No eran combatidas. Ya Pío XII tuvo pues algunos auxiliares que tal vez no cumplieron bien su deber. Y Juan XXIII, el punto más grande, diríamos, bonito de esa época, diríamos, de represión del modernismo, es la Constitución, la encíclica Veterum Sapientia de Juan XXIII, en que obliga a dar clases en latín para filosofía y teología, y que nos pone ese tesoro del latín, pero que inmediatamente cayó en el olvido. Y en el pontificado de Juan XXIII, pues ya se ve que salen a flote todas esas cabezas que estaban ocultas por tanto tiempo. No fue nada improvisado. No es cierto que los jóvenes quisimos quitar el latín o quisimos cambiar las cosas. Yo era joven en ese tiempo, tenía yo 18, 19 años, estaba en Roma, era el líder de los estudiantes en la Universidad de Propaganda Fide. Éramos de 104 nacionalidades diferentes, éramos 450 estudiantes de todo el mundo, los mejores escogidos de 200, 300, escogían uno para mandarlo a Roma. Con una vida espiritual hermosísima que teníamos, juvenil, deportista, y dicen que nosotros quisimos quitar el latín. ¡No es cierto! El grito nuestro con el que peleábamos era: no vinimos a Italia, vinimos a Roma, que es otra cosa. Esto fue inducido por los grandes, no por los chicos, por los viejos. No fue algo espontáneo, ¿eh? Eso le digo por decir el inicio.
Os voy a leer un parrafito de esa Constitución que quiere confirmar el uso exclusivo del latín en la Iglesia. La lengua usada por la Iglesia debe ser no solamente universal, sino también inmutable, pues si se confiaran las verdades de la Iglesia católica a alguna o a varias lenguas modernas, fijaos, para que lo acusen de modernismo, aunque no fuera ninguna superior a las demás, sucedería ciertamente que, siendo diversas, no parecería claro y suficientemente preciso el sentido de tales verdades. Y por otra parte, no habría ninguna lengua que sirviese de norma común y constante, que pudiera regular el sentido exacto de las demás. Pues bien, la lengua latina, sustraída desde hace siglos a las variaciones de significado que el uso cotidiano suele producir en las palabras, debe considerarse como fija e invariable, porque los nuevos significados de algunas palabras latinas exigidos por el desarrollo, por la explicación y defensa de las verdades cristianas, han sido ya desde hace tiempo determinados establemente. Puesto que la Iglesia católica, al ser fundada por Cristo, superan mucho la dignidad de las demás sociedades humanas, es justo que no se sirva de una lengua popular, aunque sea noble y augusta. ¿Dónde está el Papa que mundanizó a la Iglesia? Con estas palabras es evidente su defensa de la Iglesia. Al ser fundada por Cristo, superan mucho la dignidad de las demás sociedades humanas. Es justo que no se sirva de una lengua popular, aunque sea noble y augusta. Y sigue. Además, la lengua latina, que podríamos llamar con razón católica, al ser consagrada por el uso continuo, que ha hecho de ella la sede apostólica, madre y maestra de todas las iglesias, hay que guardarla como un tesoro. La lengua latina hay que guardarla como un tesoro. Palabras del Papa Juan XXIII, la lengua latina hay que guardarla como un tesoro. ¿Qué modernista afirmaría eso? ¿Qué masón afirmaría eso? Odian el latín. De incomparable valor, una puerta que pone en contacto directo con las verdades cristianas transmitidas por la tradición y con los documentos de la doctrina de la Iglesia. El otro día me decían que el último motu proprio de Bergoglio no fue publicado en latín. Yo no lo sé, me lo han comentado. Pero si es así, pues ya veis. Igualito, ¿eh? Repito, hay que guardar la lengua latina como un tesoro de incomparable valor, una puerta que pone en contacto directo con las verdades cristianas, transmitidas por la tradición. ¿Dónde está el modernismo de Juan XXIII, que defiende la tradición? Y con los documentos de la doctrina de la Iglesia, y finalmente un lazo eficacísimo que une en admirable e inalterable continuidad la Iglesia de hoy con la de ayer y la de mañana. Esto es lo que hay que conseguir, esa unidad, unión de la Iglesia de ayer con la Iglesia de hoy, con la Iglesia de mañana. Volvemos ahora al Iota Unum. Juan XXIII pretendía, con la Veterum Sapientia, operar un repliegue de la Iglesia sobre sus principios, siendo en su mente este repliegue una condición para la renovación de la Iglesia en la peculiaridad propia del presente Articulus Temporum. El Papa Juan XXIII atribuyó al documento una importancia especialísima. Y las solemnidades de que quiso revestir su promulgación no tienen igual en la historia de este siglo, fijaos. Lo hizo en San Pedro en presencia del colegio cardenalicio y de todo el clero romano, Veterum Sapientia. La importancia eminente de la Veterum Sapientia no se ve negada por el olvido en que se la hizo caer inmediatamente. Los valores no son tales porque sean aceptados, ni por su fracaso histórico. Su importancia deriva de su perfecta consonancia con la individualidad histórica de la Iglesia. Juan XXIII, en su discurso del 11 de octubre de 1962, preveía una irradiación universal de la verdad, la recta dirección de la vida individual, familiar y social. Irradiación universal de la verdad. Esa que ahora totalmente oculta y se burla de ella Bergoglio. Esa que denunció el Papa Benedicto XVI cuando habló de la dictadura del relativismo, porque ya valía cualquier cosa. La perfecta coherencia de esta parte de la locución inaugural con la mentalidad católica aparece también allí donde se asegura que todos los hombres particularmente considerados o reunidos socialmente tienen el deber de tender a conseguir los bienes celestiales. Estas son palabras de Juan XXIII. Todos los hombres particularmente considerados o reunidos socialmente tienen el deber de tender a conseguir los bienes celestiales. Se trata del concepto tradicional del señorío absoluto de Dios, que afecta a la realidad humana no solo como persona individual, sino también como sociedad, y sanciona la obligación religiosa del Estado. Díganme qué clase de papa es este. Sean honestos de una vez por todas. Qué injustos, ¿verdad?
decir que es modernista, que es masón, este papa, con estas expresiones, esta lucha que tuvo. Se trata del concepto tradicional del señorío absoluto de Dios que afecta a la realidad humana, no solo como persona individual, sino también como sociedad, y sanciona la obligación religiosa del Estado. ¿Cuántos ahora recuerdan esta obligación religiosa del Estado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pues este era Juan XXIII. Juan XXIII condenó el comunismo. Juan XXIII contra los innovadores. Que ningún innovador, dice Juan XXIII, que ningún innovador se atreva a escribir contra el uso de la lengua latina en los sagrados ritos, ni lleguen en su engreimiento a minimizar en esto la voluntad de la sede apostólica. El Instituto Superior de Latinidad fue fundado por Juan XXIII en ejecución de la Veterum Sapientia, Instituto Superior de Latinidad. ¿Qué les parece? ¿Sabían ustedes todo esto que les estoy contando? Pues es importante saber y no dejarse engañar, no dejarse confundir. Ciertamente Juan XXIII podría haber pecado de optimismo o de ingenuidad al intentar ayornar los modos de predicación de la Iglesia y por concebir una simpatía irenizante respecto del mundo, pero de ahí a afirmar que era un apóstata y un masón va un mundo. Son dos calumnias terribles del lefebrismo y de algunos católicos que ignoran toda su trayectoria de restauración de lo antiguo, incluida la liturgia, y un juicio temerario sobre su persona. Recordad también, por último, que la forma tridentina, la forma el Vetus Ordo tradicional, fue condensada en el misal romano publicado por el Papa Juan XXIII en 1962 y viene desde la reforma posterior al Concilio de Trento, en la que se llama actualmente forma extraordinaria. Encíclicas de Juan XXIII, Ad Petri Cathedram, en la cátedra de Pedro sobre el primado petrino, ese que se está tratando de cargar Bergoglio con su revolución luterana. Sacerdoti nostri primordia, desde el principio de nuestro sacerdocio, sobre San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Grata recordatio, grato recuerdo sobre el rezo del Santo Rosario. Fijaos, qué papa tan malo, ¿verdad? Que insiste en la importancia del Santísimo Rosario. Princeps Pastorum, príncipe de los apóstoles, sobre el apostolado misionero. Fijaos, el apostolado misionero tan importante. Mater et Magistra, madre y maestra, sobre doctrina social de la Iglesia. Es que es muy importante que la Iglesia hable sobre la doctrina social. A eterna Dei Sapiencia, la eterna sabiduría de Dios, sobre la unidad cristiana, en torno a la Iglesia católica y a Pedro. Penitencia agere, haced penitencia, sobre la necesidad de practicar la penitencia corporal, nada más y nada menos. Qué poco se recuerda esto de hacer penitencia, qué fundamental es, ¿verdad? Pues este era Juan XXIII. Y pacem in terris, paz en la tierra, sobre la paz en la tierra, sentada sobre la verdad de Cristo, no sobre el irenismo, no sobre lo que hoy Jorge Mario Bergoglio pretende, sin Cristo. Por eso podemos preguntarnos, ¿estas son encíclicas de un apóstata? ¿También después de eso vais a decir que estos son encíclicas de un apóstata o de un masón? ¿De verdad que todavía después de todo este rato que llevamos hablando alguien puede tener alguna duda? No se puede seguir confundiendo a la gente diciendo que Juan XXIII era un masón. Luego, el que le guste las revelaciones privadas, pues había un místico, obispo, Ottavio Michelini, que él refiere en un libro, en su libro Tú sabes que yo te amo, una supuesta carta de Juan XXIII desde el cielo. El que le gusten estas cosas, que lo lea. No deja lugar a dudas. Por ejemplo, unas frases que supuestamente de Juan XXIII a el obispo Ottavio Michelini de Juan XXIII serían: en realidad la vida en la tierra es verdaderamente una prueba personal, por lo que toda criatura humana deberá rendir cuenta de sus personales actos. Esto es fundamental. Esto lo olvidan los progresistas, los modernistas. Se creen que todos nos salvamos conjuntamente. Obviamente eso es media verdad, que tenemos que estar unidos, ayudarnos. Por supuesto, formamos parte del cuerpo y tal, cuerpo místico de Cristo, pero la salvación es personal. Nadie se va a poner por ti delante del Señor el día del juicio particular.
aquí lo dice muy claramente, prueba personal, por lo que toda criatura humana deberá rendir cuenta de sus personales actos, pero el hombre no está solo en la tierra, es, entre comillas, naturalmente sociable, pues tal ha sido creado por Dios, por lo que deberá rendir también cuenta de la familia y de las sociedades de las que es miembro. Este es Juan 23. Ay de aquellos hombres que no estén preparados. Bueno, pues finalmente añadir que Pablo VI, al introducir el Novus Ordo, se puede debatir que hiciera mal o que generara un caos en la liturgia o como se quiera entender, que protestantizó la Sagrada Liturgia, etc. Todo eso es perfectamente criticable o comentable, pero nunca decir que la misa Novus Ordo es inválida, que no sirve, que es obra del demonio, etcétera, etcétera. Eso no. Ya hemos dicho antes la falacia esta que explicaba Alex Holgado sobre los 6 miembros protestantes invitados a participar como simples observadores. El mismo Benedicto XVI, en su autobiografía, que es aconsejable que la leamos, dice que la nueva forma del rito se carga demasiados elementos tradicionales, oraciones y demás. Lo sabemos. A mí me gusta mucho más la misa tradicional. La conocí hace 10 años y de hecho soy acólito de misa tradicional. Pero eso no me impide ir a misa Novus Ordo y saber que es válida, aunque me guste mucho más la misa tradicional. El Señor se hace presente y quieren destruir por completo la misa, quitando la fórmula de la consagración, que Jesús no se haga presente sacramentalmente. Ese es el objetivo último y que lo hará el anticristo sin duda alguna, porque se tiene que cumplir la abominación de la desolación en su grado total. Hemos de advertir una cosa importante, que fue Monseñor Bugnini, masón, a quien su santidad Pío XII, el 28 de mayo de 1948, hizo secretario de la Comisión para la Reforma Litúrgica. Ojo, este Bugnini, que tanto se habla de Bugnini, masón, fue puesto por su santidad Pío XII en 1948. Esto muchos católicos o no lo saben o no lo cuentan, lo esconden, como si Pío XII, pues todo maravilloso, pero ¿qué pasa? ¿Que porque hiciera eso ya Pío XII es masón? Pues no, tampoco fue masón, pero sí que están metidos ahí, se te cuelan, están disfrazados, ¿qué vas a hacer? Ya intentó Juan Pablo I poner orden en la Iglesia y duró 33 días. Monseñor Bugnini tuvo engañado a Pablo VI durante toda la negociación, pues era el enlace entre el pontífice y la Comisión para la Reforma Litúrgica. Es bien sabido que a la Comisión de Reforma Litúrgica Bugnini les decía que el Papa quería más reformas y más profundas, y a Pablo VI le decía que la Comisión estaba en la línea de la Reforma Litúrgica de Pío XII, y así le tuvo engañado hasta el final. Hasta el punto en que cuando celebró su primera misa nueva, Pablo VI se enfadó. Y al preguntarle dijeron: «¿Usted la firmó, Santo Padre?». Esta anécdota es bien conocida, hasta el punto que la Virgen le cuenta al padre Gobi en uno de sus mensajes, en una de sus locuciones, que Pablo VI ya llegó al cielo y que murió mártir por todo el daño que le hicieron. Bugnini, el masón, era el enlace entre Pablo VI y la Comisión, como decimos, y manejaba a Pablo VI como quería. Y cuando Pablo VI descubrió que Bugnini era masón, le mandó ipso facto a Irán. Fuera, lo quitó de en medio. ¿Pablo VI era masón? Tampoco conocen las encíclicas de Pablo VI, me parece a mí. El enfado de Pablo VI fue tan grande que le pidió al cardenal Alfredo Ottaviani que le dirigiera una carta a los presidentes de las conferencias episcopales para cortar de raíz los abusos en la interpretación del Concilio Vaticano II. Pablo VI quiso combatir los abusos de las interpretaciones al Concilio Vaticano II, reafirmando la obediencia al magisterio de la Iglesia, donde condena, fijaos, todas las cosas que quiso advertir Pablo VI. Condena la evolución, entre comillas, evolución del dogma, confirma la inerrancia de la Sagrada Escritura y su interpretación conforme a la tradición de la Iglesia. Pablo VI. Exhorta a recordar el dogma de la transustanciación, recuerda la necesidad del sacramento de la confesión y la doctrina sobre el pecado original del Concilio de Trento, tan fundamental. La doctrina del pecado original, fundamentalísima,
que lo recordará luego Juan Pablo II en su catecismo, y que Bergoglio obviamente olvida como si no existiera el pecado original, y de ahí todo es mentira, todo lo que enseña Bergoglio. Rechaza la moral de situación, fijaos, Pablo VI rechaza la moral de situación, que por cierto fue entronizada en Amoris Laetitia por Bergoglio. Así de grave es. Esa que justifica, que hace que la gente se justifique su pecado mortal, su situación de pecado mortal. Siempre hay una más, en vez de reconocer que la gracia tiene poder para que seamos fieles a las normas, a las leyes de Dios. Y explica que el verdadero ecumenismo, consistente en llamar a los separados y cismáticos a la Iglesia Católica, no es como el falso que se pretende actualmente. Ese era Pablo VI. Y también luchó contra el irenismo y el indiferentismo religioso que se promovía desde muchas cátedras de teología y desde los mismos púlpitos. Todo esto, entre comillas, podemos decir que lo olvidan, como si no lo supieran, los lefebristas y muchos católicos tradicionalistas. Y callan también que Lefebvre llegó a llamar anticristo al Papa. Eso es gravísimo. Si no tienes respeto, si no te sometes, si no obedeces al Papa, no puedes ser católico. Te sales tú mismo de la Iglesia. Monseñor Fulton Sheen, ya os lo he dicho, calificó al Concilio Vaticano II como un nuevo Pentecostés, un derramamiento del Espíritu Santo en la Iglesia, pero advirtió también que siempre que ocurre algo así, el enemigo está presto para actuar tan pronto pueda y así generar divisiones y enfrentamientos, meter su pezuñita, su virus. What is the diabolic from the purely psychiatric point of view? Dr. Rollo analyzes the word diabolic. It comes from the Greek words dia and balein. Dia balein is to tear apart, rend asunder. Anything, therefore, that breaks pattern, that destroys unity, that corrupts gestalt, produces discord, that is the diabolic. Now, there has been a great increase of the diabolic. Notice, for example, the discord in the church. The discord in religious communities. The discord among the laity as regards the church. Discords in the clergy. All these are manifestations of a spirit of the diabolic that surrounds us. Now, this psychiatrist analyzes the way in which the diabolic works. And he mentions three. First, love of nudity. Secondly, violence, aggressiveness. Thirdly, split personalities, no inner peace, disjointed minds. First, a love of nudity. I asked a chaplain some years ago in an institution if he had any manifestations of the diabolic in an institution where he was, and said, yes, sometimes when I bring the Blessed Sacrament in, the people strip as I pass the room. But we leave that aside. That is not important. I would rather refer you to the Gospel. Now, our blessed Lord one time went into the land of the Gerasenes, or Gadarenes. It depends upon which translation of the Scriptures you are using. And he found in this land a young man possessed by the devil. The Gospel mentions three characteristics of this young man. First, he was nude. Secondly, he was violent and aggressive. They could not even keep him in chains. And thirdly, his mind was split, schizophrenic. Our Lord said to him, "What is your name?"
he said, my name is Legion. Now, a legion in his time meant 6,000 soldiers in the Roman army. See already, he's a person and yet he's legion, 6,000 others. My name is Legion, for we are many. See, the personality is no longer unified. I, Legion, we, many. Now this psychiatrist does not ever correlate his three manifestations of the diabolic with this young man in the gospel. I am doing that because I could not help but notice the similarity between the two. So from just a superficial point of view, the diabolic disrupts. And whenever you have a great manifestation of the Spirit, you always get the devil working. When, for example, Moses in the Old Testament worked miracles against Pharaoh, Pharaoh's agents simulated a few miracles. When the Holy Spirit came upon the early church, Pentecost, there was the persecution of Stephen. We had a Vatican Council. The blessing of the Spirit upon the church. And we have immediately the manifestation of the evil spirit. So I just leave you with this characteristic note of the diabolic from the psychiatric point of view. The breakup of unity, the breakup of families, breakup of corporations, breakup of religious communities, breakup of the oneness of Christ. Y que con lo explicado esperemos que la gente ya no tenga confusión alguna al respecto de esa foto, origen de todo este vídeo, en la que se decía que era masón Juan 23, y en la que se decía que en esa imagen veíamos una ceremonia masónica, algo que es absolutamente falso y no responde a la realidad. Ya lo hemos explicado, que correspondía sencillamente a un acto institucional permitido por la Iglesia en un privilegio que se concedía a los jefes de Estado de las naciones católicas. Lamentable que haya tenido que hacer este vídeo, pero bueno, es lo que tocaba. Por eso da pena escuchar testimonios o comentarios, mejor dicho, en ese vídeo como también de un canal supuestamente muy católico, que dicen excelente, la imagen es real. Sí, claro que la imagen es real, pero lo que no es real ni verídico son las explicaciones que se dan en ese vídeo. Y por eso no hemos tenido más remedio que hacer este vídeo. Y en fin, que Dios nos ayude a todos, porque todos podemos equivocarnos, lo único que hay que tener es la humildad de reconocer nuestros errores, pedir la gracia del arrepentimiento, de reconocer los errores, de reparar los fallos, pecados que podamos cometer, que Dios nos lo conceda, que Dios nos conceda ser luz en esta gran confusión y gran apostasía que vive la Iglesia, que vive el mundo, tercer secreto de Fátima, cumpliéndose absolutamente, emanando todo desde arriba, desde Bergoglio, que no es continuación de los papas de Juan 23 en adelante, no es continuación de ellos, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, es una absoluta ruptura. Nada más que hay que conocer las encíclicas de estos verdaderos papas y no quedará a nadie la más mínima duda al respecto. Bergoglio no es papa, es un falso papa, elegido no canónicamente, que cumple perfectamente la profecía atribuida a San Francisco de Asís. Será elegido no canónicamente y se esforzará por engañar y llevar a muchos al error. Lo que es una tragedia es que los católicos podamos llevar al error, que Dios no consienta que nosotros llevemos al error a otros hermanos católicos, que nos dé el Señor la gracia de poder ser luz en medio de estas tinieblas. Así sea. Se lo pedimos a Nuestra Señora de todos los pueblos con la oración que tanto odia el Vaticano de Bergoglio y que quiere el establecimiento del quinto dogma mariano. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra.
Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.